el Evangelio, ¿ya? Y dijimos que el Evangelio provenía ¿de quién? De Dios. Dijimos que el Evangelio es Cristo. Cristo es por esencia el Evangelio. Ninguna denominación se debe apropiar de eso, sino que el Evangelio viene de Dios, no nació de ningún ente humano, nació de Dios. El Evangelio es Cristo y es predicado por gracia. Amén. No es por obra, sino que es por gracia. Todo esto es por gracia. Y la paz que tenemos con Dios es fruto de esa gracia. Amén. Porque dice que a través de Cristo tenemos paz para con Dios primeramente y también para con los hombres, o sea, con nuestro prójimo. Amén. Cristo se ha exaltado, hermano. Amén. Cristo se ha exaltado en todos los pueblos de la tierra. Cristo se ha predicado en su amplia visión, en su amplia doctrina. Amén. Y este segundo sermón que vamos a ver hoy día lleva por título Pasión por Cristo y la Iglesia. Pasión por Cristo y la Iglesia. Y vamos a seguir en el capítulo número 1. Vamos a leer del verso 8 al verso número 15. Romanos capítulo 1, verso 8 al 15. Y dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. 12. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor. Hermanos, si hay algo evidente en la vida del apóstol Pablo, es su pasión por Cristo y la iglesia. Es evidente, le nace por los poros, por la forma de hablar. Y esto uno lo puede ver a simple vista al leer cualquier carta del apóstol Pablo. Pablo deseaba profundamente visitar esta iglesia, pero hasta el momento no había podido hacerlo, y es precisamente por esta razón que les escribe esta carta, porque le había sido imposible ir. Como lo dijimos el domingo antepasado, Romanos, que es una carta bastante profunda, pero no es un ensayo teológico, escrito a un grupo de estudiantes en un seminario X, sino que es una carta escrita a un grupo de creyentes comunes y corrientes, hermano, como usted y como yo. Amén. Eso hay que tenerlo bien presente. Pablo conoce la importancia de tener una comprensión adecuada del Evangelio y de sus implicaciones. Y de ahí nace la urgencia de enviarles esta carta a los hermanos de Roma. Y desde ahí también es primordial y es menester hoy día también nosotros conocer esta carta. Porque aquí en la carta de los romanos está la esencia del Evangelio. El pilar del Evangelio, de nuestra fe. Hoy día las iglesias no predican esta palabra. Por eso es que hay tantas cosas, tantas barbaridades que se predican, tantas cosas que se hacen en las iglesias donde la Biblia no dice que debemos hacerlas o practicarlas. Pablo quería llevar a cabo esta encomienda apostólica
que él había recibido del Señor directamente. Amén. Este hombre que había sido un perseguidor de la iglesia, este hombre que odiaba a Cristo con todo su corazón, había sido convertido, había sido transformado, y ahora Pablo amaba a Cristo con todo su corazón, con toda pasión, hermano. Amén. Y quería que Cristo fuera conocido, amado, servido, glorificado y alabado, hermano. Él quería que todo el mundo conociera de este evangelio. Después de ser un perseguidor, miren lo que se convirtió. Dios nos bendiga y podamos tomar como ejemplo esa pasión que tuvo Pablo y que deja marcado en todas sus cartas que él escribió. Como vamos a ver en este pasaje, una cosa no se puede divorciar de la otra. Aquellos que aman a Cristo con pasión, que de verdad aman a Cristo con pasión, aman también apasionadamente la iglesia por la que Cristo murió. No se puede amar a Cristo y no amar a la iglesia. No podemos amar a la iglesia y no amar a Cristo. No se puede. Hoy en día andan muchos por ahí, ¿cierto? No, yo amo a Cristo, yo sirvo a Cristo, pero no voy a la iglesia. No me congrego. Es imposible, hermano. Porque usted no puede amar solamente la cabeza sin amar el cuerpo. Y dice la Biblia que Cristo es la cabeza y su iglesia es el cuerpo. O sea, no puede ir separado lo uno de lo otro. Efesios 5, cuando Pablo le dice a los esposos, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, hermano. O sea, Cristo amó a la iglesia, o sea, nos amó a nosotros y murió por nosotros. Entonces, cuando yo menosprecio la iglesia, estoy menospreciando a Cristo, quien murió por aquella iglesia. Dios nos bendiga, hermanos. Esa pasión por Cristo y por la iglesia, lo que se encuentra en este trasfondo de este pasaje, que podemos dividir en tres partes. Primero, versículo número 8. Pablo da gracias a Dios por estos creyentes que están ¿dónde? En Roma, ¿cierto? Versículo 9 al 13 revela a estos hermanos el anhelo que tenía de ir a visitarlos. Y el versículo 14 al 15, Pablo nos muestra que era lo que lo movía a tener ese deseo tan intenso de visitar o de ir a Roma. Eso es básicamente lo que encontramos en este pasaje. Versículo número 8 dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pablo escribió a los romanos alrededor del año 55 después de Cristo. Así que aproximadamente habían pasado unos 30 años desde la muerte de Cristo y su resurrección. Y ya el evangelio había llegado a la capital del Imperio Romano. Amén. Eso era tan impresionante, hermano. Era tan sorprendente que la noticia, dice Pablo, se había esparcido por todo el mundo. Los cristianos en otras partes comentaban el hecho tan extraordinario de que en tan poco tiempo el evangelio haya sido alcanzado a un lugar de tanta importancia estratégica y al mismo tiempo tan corrupto y tan depravado como en la ciudad de Roma. ¿Cómo entró el evangelio ahí? La gente se sorprendía. Dios nos bendiga. Roma era la fábrica de ídolos del mundo en aquellos días. Y ya el evangelio había penetrado en ese lugar. Habían cristianos en Roma. Había una iglesia en Roma, hermano. Recuerden que la iglesia cuando hablo de iglesia, no hablo de estas cuatro paredes, sino que hablo de un grupo de hombres y mujeres que siguen a Cristo.
Esa es la iglesia. Efesios 2, 8 y 9, Pablo dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como vimos el domingo antepasado, el evangelio tiene su origen ¿dónde? En Dios. ¿Ya? Dios, de ahí es el origen del evangelio. Y aún, hermanos, nuestra fe en el evangelio es un regalo de Dios. No nace de nosotros acercarnos a Dios. Es un regalo, es una gracia que Dios nos entrega para que tengamos fe en Dios. Y esto es mediante nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por la fe de estos creyentes. El Señor Jesucristo es el mediador a través del cual nosotros, hermanos, tenemos acceso a la presencia de Dios para orar y darle gracias. Mis hermanos, nosotros ni siquiera podríamos alcanzar a Dios para manifestarle nuestra gratitud, sino a través de Cristo. No hay otro acceso, no hay otro camino, no hay otra forma de acercarnos a Dios, sino es a través de Jesucristo. Amén. Esto es lo que la Biblia dice. No hay 10 mediadores, hermano. No hay Jesús y María. No hay Jesús y los santos. Solo Jesús, solo Cristo. Por eso que dice, hay un solo mediador, uno solo. No hay más. De manera, mis hermanos, que la salvación es del Señor. De principio a fin. Amén, es del Señor. Por lo tanto, solo Él merece la gloria. Sin embargo, al mismo tiempo nosotros vemos en este pasaje que a Pablo se le había encomendado la tarea de promover la obediencia por fe. Yo obedezco por fe. Eso es lo que Pablo en el Evangelio predicaba. Versículo 5, doy gracias a Dios porque les ha dado la fe. Pero yo tengo que ir a predicarles el Evangelio. Ya tienen la fe, pero faltaba algo. El cristiano cuando llega a Cristo, llega por fe, cree por fe, confiesa sus pecados por fe. Pero eso no lo es todo. Hay que predicarle el Evangelio. Hay que enseñarle qué significa. Hay que decir qué es lo que hay que dejar, qué es lo que hay que sufrir por el Evangelio. Hay que decirle la verdad, que el Evangelio no es de color de rosa. No es fácil, porque como lo habíamos anunciado hace unos sermones atrás, el Evangelio significa el negarme, el dejar lo que me gusta, el dejar lo que me acomoda por seguir a Cristo. Y esto, hermano, esto nos introduce a uno de los grandes misterios de la fe cristiana. Y de hecho, a uno de los grandes temas de la carta a los romanos. La relación que hay entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Qué significa esto? Es Dios el que da la gracia de la fe y el del arrepentimiento. Pero es el hombre el que se arrepiente y cree. Dios entrega esos medios de gracia. Pero es el hombre el que tiene que decir, sí, yo tomo para sí esa gracia y me arrepiento por fe. Amén. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros no somos títeres de Dios. Amén. Nosotros no somos robots programados para creer. Nosotros, en un acto libre de nuestra voluntad, en un momento dado, nos arrepentimos de nuestros pecados si creemos en el Señor. No es algo que sea programado por Dios. Porque el Dios soberano había determinado desde antes de la fundación del mundo que nos íbamos a arrepentir y a creer. Y Cristo en la cruz del Calvario compró para nosotros ese arrepentimiento por fe. Amén.
De manera que nadie se va a salvar sin la predicación del Evangelio. Amén. Nadie se puede salvar si no hay alguien quien le predique. Porque Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso es lo mismo que vemos más adelante en capítulo 6 de Romanos. Dios le ha placido así. No hay otra forma de acceder a la salvación sino a través del Evangelio. Amén. Dice Pablo, aunque erais esclavos del pecado, habíais obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Hubo una forma de doctrina, hubo una predicación, hubo una enseñanza después de creer. Por eso es que es importante congregarnos. No basta con creer. No todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino todo aquel que hiciere o haga la voluntad de mi Padre. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de mi Padre si no la aprendemos, si no nos la enseñan, si no nos congregamos, si no nos predican? No podemos, no podemos. Dios es soberano, ¿cierto? Pero el hombre es responsable. Amén. Esta es una tensión que encontramos a través de toda la Escritura y que ninguna mente finita como la tuya o la mía es capaz de entender plenamente. No podemos entender nada. Por eso decimos que esto es un misterio. Amén. No es un enigma. ¿Por qué? Porque un enigma es una pared inaccesible. No se puede penetrar. No podemos conocer eso. Un misterio es un océano sin fondo. Nosotros podemos tirarnos y de acuerdo a nuestros pulmones intelectuales y espirituales vamos a llegar a cierta profundidad. Pero siempre, hermano, siempre, no importa cuán profundo nosotros nos sumerjamos, siempre va a haber debajo de nuestros pies un océano infinito que nunca vamos a llegar a conocer. O sea, entender este evangelio, entender la voluntad de Dios, vamos a poder comprenderla en algún sentido, pero nunca la vamos a poder comprender la soberanía de Dios en su plenitud, porque Dios es tremendo. Algunos lo hacen debilitando la soberanía de Dios, dejando la salvación en última instancia en manos del pecador. Como lo hace, aquí me voy a meter un poquito en doctrina, como lo hace el armenianismo y el catolicismo romano, ¿cierto? Deja la salvación en las manos del ser humano. Si tú haces tal o cual cosa, eres salvo. Otros lo hacen debilitando la responsabilidad humana a favor de la soberanía de Dios, como es el caso de los hipercalvinistas. No, Dios tiene todo control. Dios sabe quién van a ser salvos. Dios ya los tiene escogidos. Dios, entonces, se van al otro extremo. Dios nos bendiga, que no podamos caer nunca en estas doctrinas extremistas, hermanos, como iglesia, que hacen tanto daño al cuerpo de Cristo. Cierto es que la Biblia da por sentado estos dos lados de la moneda, actuando al mismo tiempo, actuando en el mismo evento. La soberanía de Dios siempre va primero, porque es la soberanía de Dios, pero siempre actuando en el mismo evento. O sea, en nuestra conversión no solamente actúa la soberanía de Dios primero, sino que también actúa nuestra responsabilidad de elegir a Dios, de escoger por Dios. Porque nadie de los que están aquí, ¿cierto? Alguien le puso un arma. Todos servimos a Cristo. Todos tenemos a Cristo en nuestro corazón por nuestra voluntad, por nuestra responsabilidad, porque nos mostraron el camino. Amén. Pero Dios puso gracia en nosotros para acceder a eso. Porque el hombre no puede conocer a Dios porque el hombre está apartado. Y ahí entra la soberanía de Dios. ¿Ya? Como les decía anteriormente, no podemos entender por qué es así, pero eso es así, mi hermano. Versículos
9 y 10. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu, en el evangelio, vuelvo a repetir, en el evangelio ¿de quién? De su Hijo. Amén. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo pone a Dios de testigo de que sin cesar él oraba por estos hermanos y a quien le pedía a Dios en oración, sin conocerlos, hermanos. Amén. Versículo 11, porque anhelo veros. Versículo 13, pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio. O sea, Pablo quería ir a estos hermanos que estaban en Roma. Tal parece que la razón por la que Pablo se había visto impedido de llegar a Roma, ahora la pregunta es, ¿por qué si Pablo quería ir? ¿Por qué no lo había hecho hasta este momento? Bueno, dice que Roma era que él no había completado su obra evangelizadora en Grecia y en sus alrededores, porque no había terminado todavía. Y ahí lo dice en Romanos capítulo 15, verso 19. Dice, con potencia y señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo he llegado del Evangelio de Cristo. O sea, no había podido ir hasta ese momento porque todavía no había terminado su obra de predicación del Evangelio en ese lugar donde él estaba. Amén. Por eso, en el mismo capítulo 15 de Romanos, ya terminando la carta, ¿cierto? En el verso 22 dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Por esta causa. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo una labor evangelizadora en ese lugar. Amén. Así que, mis hermanos, Pablo tenía años de deseo de ir a Roma. No era una cosa de reciente, sino que eran años que él anhelaba ir a Roma. Y se lo había pedido en oración a Dios muchas veces. Pero al mismo tiempo él se sentaba a planificar ese viaje. Ustedes se dan cuenta, hermanos, que en la mente de Pablo no había ninguna contradicción entre esas dos cosas, entre su determinación de llegar a Roma y su confianza en la soberana voluntad de Dios. Él hacía planes y oraba. Su convicción de que él debía orar por este viaje no llevaba a Pablo a quedarse a brazos cruzados. Planificaba, él quería ir a Roma y lo estaba planificando y oraba para ir, pero confiaba en la soberanía de Dios. Amén. Hermano, debemos orar como lo estamos haciendo, pero también debemos planificar. ¿O solamente debemos orar? Debemos orar, ¿cierto? Aceptando la voluntad de Dios, pero eso no nos quita que no debemos planificar. Debemos orar y planificar. Y debemos actuar, ¿cierto? Debemos orar, debemos planificar y debemos ejecutar. Orar, planificar y ejecutar. Amén. Dios nos bendiga. Santiago 4, 13, 14 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Lo que está tratando de decir aquí Santiago, en unas palabras menos teológicas, está diciendo, calcula. Tú no sabes lo que será mañana, porque es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece en un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15 dice, en lugar de lo cual debierais decir, sí, el Señor quiere, viviremos y haremos esto. O sea, debemos orar, debemos planificar, pero debemos decir, si el Señor quiere, haremos esto o lo otro. Amén. No es lo que nosotros queramos, es lo que el Señor quiere.
¿Es Dios quiere que viviremos y haremos esto o aquello que hemos planificado? Dios nos dio una cabeza para pensar, hermano. Y nos dio un cuerpo para actuar, para ejecutar. Amén. Y aunque no sabemos exactamente cómo funciona, cómo interactúa la soberanía de Dios y la voluntad del hombre, tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, que es predicar el Evangelio. Y para eso tenemos que planificar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? Debemos orar en esa dirección y debemos ejecutar, porque a eso nos mandó el Señor. Filipenses 2:12 dice, donde Pablo nos exhorta a ocuparos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Quién debe ocuparse en su salvación con temor y temblor? ¿Quién debe ocuparse de eso? Dios. Dice, ocuparos. Amén. ¿Saben por qué dice Pablo que debemos ocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación? Verso número 13 de Filipenses 2. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo explico. Pablo oraba, planificaba, y ahora viene la pregunta del millón. ¿Respondió Dios a la oración de Pablo? Recuerden que Pablo estaba orando para ir a Roma. Planificaba, tal día tengo que pasar por aquí, tengo que tomar este barco, que tengo que ir. La pregunta es, ¿Dios respondió a la oración de Pablo? ¿Qué dicen ustedes? Sí, pues Pablo llegó a Roma. Llegó a Roma. Amén. Pablo decía, Señor, yo quiero ir a Roma. Sí, le respondió, pero en el tiempo y en la forma en que Dios soberanamente decidió hacerlo. ¿Cómo decidió Dios que Pablo tenía que llegar a Roma? Preso. No fue como un turista, no. Llegó a Roma preso. Se cumplió lo que estaba orando Pablo, se cumplió, pero no de la forma, a lo mejor como él pretendía, pero se cumplió. Pablo nunca pensó que Dios iba a responder su oración de esa manera. ¿Se imagina usted, Señor, quiero ir a predicar para allá? Y el Señor te dice, ya, vaya a ir para allá, pero vaya a ir preso. ¿Quién se imagina eso? Pero él sabía lo que tú y yo tenemos que saber, y es que Dios es más sabio que todos nosotros. Aunque no lo entendamos, pero Dios es más sabio que todos nosotros. Nosotros debemos orar. Deja que Dios responda como Él quiera y cuando Él quiera. No le pongas tiempo a Dios. Ora por esos proyectos. Ora por lo que Dios te está dando a entender en la iglesia. Ora por los talentos, los dones. Pero deja que Dios responda a su tiempo y como Él quiere. Amén. Mis hermanos, ¿qué habría si Dios hubiera respondido a la oración de Pablo tan pronto lo hizo por primera vez? ¿Qué hubiera pasado si cuando Pablo estaba orando en ese momento hubiera Dios respondido, ya Pablo, anda a Roma? Lo que hubiera pasado, primeramente, que no habríamos tenido la carta de los romanos escrita. Porque la carta de los romanos fue escrita a causa de que Pablo no podría ir a Roma. Entonces, si Dios le hubiera permitido ir a Roma, cuando él oraba para ir a Roma, no habría tenido necesidad de escribir. Por eso es que muchas veces no entendemos. Hermano, no nos compliquemos o no perdamos nuestro tiempo por entender a Dios. Porque no lo vamos a entender nunca. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos, nuestros caminos. Nuestro deber es orar, planificar y ejecutar. Ese es nuestro deber. Y lo demás se encargará
Dios. Pastor, yo no entiendo muchas cosas. No hay problema. Yo tampoco, pero lo que hago yo es obedecer, hermano. ¿Usted cree que uno como pastor entiende todo lo que a uno? No. Yo tampoco no entiendo muchas cosas, pero lo que hago yo es, Señor, si tú lo dijiste y si tu palabra lo dice que está así, amén, creo, obedezco, sigo. Que Dios dice en su palabra, tú no tienes lo que quieres porque no le pides, así de sencillo. Pero tampoco deje de planificar y de actuar, porque la Biblia también dice en Proverbios 20:18 que los proyectos con consejos se preparan y con dirección sabia se hace la guerra. O sea, los proyectos se preparan, dice Proverbios. No se forman de la nada. Amén. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. O sea, ¿por qué? Porque se queda en desear nomás, no se proyecta, no planifica. Versículo 11 y 12 de Romanos. Porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, fortalecidos en vuestra fe. Aquí vemos 3 propósitos de Pablo para ir a Roma. Primero, versículo 11, fortaleceros en su fe a través del uso de los dones que el Señor le había dado. Amén. 2, versículo 12, ser mutuamente confortados en la comunión cristiana. Y 3, cosechar algún fruto de salvación a través de la predicación del Evangelio. Los 3 propósitos. Fortalecer, confortar y cosechar. El afán de ir a visitarlos no es porque eran amigos íntimos, es simplemente porque eran sus hermanos en la fe. Déjame hacerte una pregunta en esta tarde. Y no es que me responda, sino que nos respondamos nosotros. Hoy en la tarde, cuando nos estábamos preparando para venir al culto, ¿amén? ¿Te pasó por la cabeza la idea de que tal vez hay alguien en este lugar que necesite de ti? Cuando estabas vistiéndote, escuchándote, listo para acá, ¿te pasó por tu mente decir, en el templo habrá alguien que necesite hoy de mí? De tal manera que al preguntarnos eso le dijimos al Señor, voy a la iglesia y no voy únicamente a oír tu palabra, sino que yo voy también a bendecir a otro porque soy parte de este cuerpo. Porque hay muchos, no lo digo aquí, estoy hablando en forma universal, que van a la iglesia a consumir lo que me da el pastor, lo que me dan los músicos, lo que me da la conversación. Pero ¿cuántas veces no me he preguntado, Señor, yo voy al templo no solamente a recibir, sino que también voy a dar de lo que gracia recibimos, de gracia dar? Pablo no conocía a estos creyentes, pero quería bendecirlos. ¿Saben cuál es nuestro trabajo como pastores aquí hoy? Es equiparte a ti para que hagas la obra del ministerio. ¿Sabe por qué estamos en este proyecto del curso de liderazgo? Es para que usted y yo nos equipemos para realizar la obra del ministerio. Y cuando hablamos de la obra del ministerio, no solamente hablamos de pastor, sino que la obra en nosotros, de fortalecernos a nosotros, de estar ahí cuando un hermano necesita que le levantemos la mano. Y esto no solamente del pastor, esto es de todo, hermano. Esto es de todos. Amén. Yo te pregunto, otra pregunta, estoy preguntando hoy. ¿De verdad, hermanos, deseamos eso para nuestra iglesia? ¿Deseamos que cuando venga alguien nos sintamos
que nos levantan el ánimo, nos bendicen. O venimos a buscar lo que tenemos que buscar y nos vamos. Romanos 12 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros en mí. Pablo, que escribió 13 cartas de las 27 cartas del Nuevo Testamento, un apóstol de Cristo, ahora está diciendo, mi intención de ir a Roma no es unilateral. Pablo no quería ir a Roma solamente para él ir a entregar el evangelio. No era solamente para él ir y hacer, sino que él quería ir a Roma para ser también animado por los hermanos de Roma. Él también necesitaba ser animado de aquellos hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga. Yo no quiero que aquí hayan hermanos, ni pastores, ni líderes que tengan esa capacidad de decir, no, yo no necesito nada de los hermanos porque todo me lo da el Señor. ¿Ha fijado usted? No sé si ha topado con esa clase de hermanos o pastores. No, yo no necesito nada de la iglesia, no necesito nada de los hermanos, porque todo me lo da el Señor a mí. Bueno, si Pablo dijo que iba a ir a los hermanos de Roma para ser fortalecidos de los hermanos de Roma, ¿qué nos queda a nosotros, hermano? Amén. Pablo era un cristiano como tú y como yo. Era un ser humano con luchas, con tentaciones, con debilidades, con temores. Cuando Pablo escribe su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 3, él les confiesa, dice, y estuve entre vosotros con debilidades y mucho temor y temblor. Lo grande que él no le molesta decirlo. No le molesta decir a Pablo que él estaba con temor, con debilidades frente a los hermanos. Miren, mis hermanos, no pongan a los pastores en la lista de los superhéroes de Marvel. Porque somos hombres de carne y hueso, con nuestras propias luchas, con nuestras propias aflicciones. Somos hombres que necesitamos de su aliento, hermano. Necesitamos de su estímulo. Necesitamos ser fortalecidos por otros cristianos. Necesitamos también ser edificados, hermano. Y dejo la puerta abierta. Porque a nosotros nos ven siempre sonriendo. Pero también necesitamos que ustedes vayan y nos abracen y nos digan, pastor, estoy orando por usted. Le bendigo, pastor. Ánimo. Siga adelante. Dios nos bendiga, hermano. 2 Corintios 4, 8, 9. Porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Amén. Nunca dejen de ver a sus pastores como hombres necesitados de sus oraciones, de sus palabras de aliento y de edificación, porque necesitamos de ti, así como ustedes necesitan de nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Amén. Para ir terminando. Nadie aquí, nadie de los que está en esta sala es autosuficiente para vivir una vida cristiana aislada de los demás. Si alguien se siente autosuficiente en esta tarde, le invito, hermano Hernán, que abra esa puerta. Yo digo esto pensando que aquí no hay nadie autosuficiente, pero si hubiera una excepción, hubiera alguien, hermano Hernán. La razón por la que Cristo te puso en una iglesia es para que puedas bendecir a otros, mientras los otros son de bendición para ti. Amén. Pero si te aíslas de los demás,
eso no va a suceder nunca. Tú debes tomar la determinación de conectarte con este cuerpo lo más que puedas, o de lo contrario te vas a estancar en tu vida cristiana y espiritual y perderás el privilegio enorme de ser bendecidos por otros. Qué hermoso, hermano, cuando usted llega a la iglesia y que el hermano te abraza y te dice, hermano, qué gusto verte, te bendigo. No hay mayor bendición que eso. Si usted tiene otra, por favor, diga. Pablo anhelaba profundamente ver a estos cristianos crecer espiritualmente. Porque eso es lo que anhelamos nosotros como pastores. Que crezcamos, que maduremos. Amén. Fortaleciéndose en su fe para que ellos también pudieran ser instrumentos en las manos de Dios para bendecir a otros. Si usted está aquí hoy, estamos siendo instruidos por la palabra del Señor. Estamos aprendiendo cosas. Es para que nosotros también instruyamos a otros, bendigamos a otros, prediquemos la palabra, el evangelio de Dios a otros. Amén. Versículo 12, para que seamos mutuamente confortados por la fe en vuestra alma. Amén. Si nos fortalecemos en la fe, vamos a poder confortarnos mutuamente. Los pastores no estamos llamados a hacer todo en la iglesia. Nosotros, como decía hace un momento, equipamos a los creyentes para que los creyentes hagan la obra del ministerio. Y ahora yo te pregunto, ¿tú percibes en ti esa pasión por Cristo y por la iglesia? Esa pasión por Cristo y por la iglesia. ¿Te sientes comprometido a bendecir a los otros con los dones y talentos que el Señor te ha dado? ¿Es la meta de tu vida poder alcanzar aquello para lo cual tú fuiste alcanzado por Cristo? Cuando el Espíritu Santo aplicó eficazmente el Evangelio en nuestros corazones, ¿Cristo te llamó para algo? Él tiene un propósito para ti, amado hermano. Debemos desear dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. La semana que viene vamos a hablar, la semana, 2 domingos más, sobre el verso 16 y 17. Y que les exhorto en esta tarde a que podamos invitar a todos a que puedan nosotros predicarle este evangelio de buenas nuevas, este evangelio real, no de mentiras, no de ilusiones, no de cosas, ven a Cristo y todos tus problemas se te van a acabar. Ese no es el evangelio de Cristo. Amén. Versículo 15. Yo estoy ansioso de ir a predicarles el evangelio a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Amén. Decir no me avergüenzo significa decir esto, hermano. Yo me glorío en este mensaje. ¿En qué mensaje? En el mensaje del evangelio. No me avergüenzo. No me avergüenzo decir que soy evangélico. No me avergüenzo decir que yo he creído en Cristo. ¿Tus compañeros de trabajo saben que tú eres cristiano? ¿Tus compañeros de universidad? ¿Compañeros de curso? ¿Tus familiares? No me avergüenzo de decir que yo creo que yo iba camino al infierno y que Cristo me rescató por su muerte en la cruz. Porque eso es lo que íbamos, hermano, camino a la muerte. No me avergüenzo de este evangelio porque ese evangelio es y seguirá siendo hasta que Jesucristo vuelva poder de Dios para salvación. Debemos tener pasión por Cristo y pasión por la iglesia. Amén. Nunca vamos a decir yo lo entendí, yo lo vi. No,
Lo seguiremos viendo, pero es la única forma predicando el Evangelio. La única forma de poder ir entendiendo este Evangelio es ir predicando el Evangelio. Amén. Y cuando vemos a Cristo glorioso, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Cuando vamos predicando, cuando vamos anunciando este Evangelio, no nos vamos dando cuenta cómo Dios va poniendo palabras en nuestra boca. Pero debemos predicar, debemos anunciar incluso a aquellos hermanos en Cristo que dicen, no es necesario congregar. Debemos tener claro que si tú rechazas el cuerpo de Cristo, estás rechazando a Cristo en la cabeza, por la cual Él murió y la amó y la sigue amando. Y aunque nosotros somos imperfectos, este cuerpo, esta iglesia es imperfecta, pero Él nos ve perfectos en Cristo. Amén. Así que, hermanos, les motivo, les animo a que si ya conocemos este Evangelio que proviene de Cristo, que el Evangelio es Cristo, hoy día aprendamos a conocer a este Cristo, tener pasión por este Evangelio, tener pasión por este Cristo y tener pasión por predicar la palabra del Señor. El otro día estaba en una